¿Qué tal, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Que la bendita gracia del Todopoderoso esté con todos ustedes para que podamos nosotros, por fe, hacer frutos dignos de arrepentimiento y tener y guardar esa bendita paz, esa bendita reconciliación que nos trajo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que esperamos con paciencia, a todos los que esperamos con fe, a todos los que estamos esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo a que venga a rescatarnos. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 4 del libro de Génesis, habiendo ya pedido a Dios que me permita, antes de abrir su bendita boca, de poder ser un instrumento de verdad, de que me pueda Dios permitir una revelación para edificación, para comprensión, para cuidar del pacto que nos ha dado con cualquier escritura, en cualquier libro o epístola que Dios permita. He orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille, los traiga de regreso a sus pies y no se pierdan. He orado, bendito hermano y bendita hermana, por los que estén predestinados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos. Así, tanto los que están aquí en México, como los que están en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en Argentina, en Venezuela y en todo lugar donde Dios lo permita. Así que por favor abramos nuestras benditas Biblias en Génesis capítulo 2, versículo 8. Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 2, versículo 8. Recordando siempre, bendito pueblo de Dios, que este bendito libro es un libro profético, siempre, que todo el Antiguo Testamento, como ya lo vimos, era una sombra de lo que iba a venir, del pacto de Dios. Vimos entonces algo muy importante de la primera creación que Dios hizo y los bendijo y dijo sojuzgar, y les dio señorío sobre los animales, los peces y todo, y los bendijo. Ya expliqué, bendito hermano y bendita hermana, en las enseñanzas pasadas, y aquí estamos viendo entonces el hombre, que Dios le da una forma. Ya profundizamos, si usted es manso para escuchar y meditamos en la palabra, al hombre que sacó del polvo de la tierra y le dio soplo en su nariz, aliento de vida, que también ya explicaba yo sobre el segundo bautizo, sobre el crecimiento espiritual, y fue el hombre un ser viviente, porque también lo expliqué, quiénes son los muertos, Cristo Jesús, la resurrección, Cristo Jesús nos trajo vida. Ahora, muy importante, porque una vez, bendito hermano y bendita hermana, que los que hemos sido llamados a este camino y hemos tenido el privilegio de que Dios nos dé una forma, de que hayamos nosotros tenido por Dios alcanzado la estatura del varón perfecto, que es llegar a un ministerio, apóstol, maestro, profeta, no importa cuál sea el don. Entonces Cristo Jesús nos plantó un huerto, un Edén, que es el pacto de la obra de ir a evangelizar, de ir a sembrar, de ir a regar. Y de igual manera nos dejó un alimento en este huerto plantado por Dios, plantado por Cristo. Recuerde que antes estábamos en un desierto, cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, que eso lo vamos a ver más adelante. El mundo se quedó como un desierto, se quedó sin Dios, se quedó sin agua, se quedó asolado. Pero cuando vino Cristo Jesús, regresó el agua y nos regresó el huerto. Porque voy a explicar lo que es un huerto y un Edén. Edén, paraíso. Huerto es un lugar en donde se trabaja la tierra
y donde se hacen árboles que den fruto. Hay huertos aquí en México, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, huertos de aguacate, huertos de manzana, huertos de mango, huertos de plátano, bueno, el plátano no es un árbol, ¿verdad? Huertos de pera, hay muchos huertos que hay mucha gente que es negociante, que compra hectáreas, compra terrenos, compra tierras de riego, también con la lluvia, y desde sembrar, desde arar la tierra, desde cuidar los árboles a que crezcan, porque ya una vez que esta persona compró hectáreas o compró terreno y trabajó sembrando, pues bueno, después de 5, 6, 7 años, entonces el árbol empieza a dar un fruto y la persona que invirtió, que compró ese terreno, que invirtió, pues vive de eso, es un negocio. Esos son los negocios del Padre también, hablando siempre con simbolismos, hablando siempre con parábolas. Ahora, el huerto, el paraíso, nos lo trajo Cristo, cuando Él dijo que nos trajo una herencia, un campo. Así nos dijo Cristo, les traje un campo. El campo es el mundo. El campo es que a todos los que Dios nos ha dado una forma, a todos los que hemos alcanzado una estatura espiritual, nos ha puesto en su campo que es el mundo. Pongo ejemplo para ir concordando. Cristo Jesús y los primeros discípulos. Primeramente Cristo Jesús les dio una forma durante 3 años y medio. Ese es el discipulado. Una vez que Cristo Jesús les dio una forma mediante Dios y mediante Cristo Jesús y les dio una forma y alcanzaron la estatura del ministerio, entonces Cristo Jesús, cuando murió y resucitó, entonces aquí está el campo, aquí está el huerto, aquí está el Edén, cuando les dijo, ahora sí, ir. Primero les dijo, toda potestad nacido, dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir, ahí está el campo, ir, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está la semilla. Bautizar es la semilla, bautizar. Y enseñar es regar. Y enseñar todo lo que yo les vine a enseñar a ustedes, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, hay muchos, como vamos a ver y vamos a penetrar a una enseñanza profética de Adán y Eva, hay muchos que alcanzaron la forma, alcanzaron la estatura, alcanzaron una obra dada por Dios y no por el hombre, porque no por un diploma, no por una escuela teológica. A mí me van a engañar de que ya soy pastor o soy representante como lo hacen en muchas congregaciones. No, aquí son puestos por Dios. La forma la da Dios. Nosotros no tenemos delegado ese poder para dar una forma. Nosotros somos instrumentos únicamente para que Dios pueda actuar y su poder pueda actuar mediante nosotros. Entonces, en el momento que usted termina un discipulado, y su discipulado termina cuando conoció por esta ley el camino que lo separa del mundo para consagrar su vida a Dios, y usted voluntariamente se la da mediante el poder, mediante la presencia, entonces Dios le otorga el campo cuando lo hace un ministro, sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, no, sin importar el don. Jehová plantó un huerto en Edén. Ahora, ese Edén lo perdimos, ese paraíso, donde había lluvia, donde había fruto, lo perdimos. Antes de que viniera Cristo Jesús, simbólicamente, éramos un desierto, estábamos en el mar, estábamos sin una ley, estábamos muertos. Pero Dios vino por Cristo Jesús a regresarnos el Edén, el huerto. Y plantó un huerto en Edén al oriente, al oriente. Por eso todos muchos escatólogos, muchos conocedores que han escudriñado, se han preguntado en dónde estuvo el huerto del Edén aquí en el planeta Tierra. Muchos dicen que en Irán e Irak, que es el oriente de lo que es Israel, de lo que es Jerusalén. También recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que los reyes que vinieron a ver
a Jesús cuando nació venían del oriente. Pero, ¿qué simboliza el oriente? ¿Qué representa el oriente? El oriente representa un lugar donde no era Jerusalén, donde no era Israel. Porque Israel, el país de Israel, geográficamente está exactamente en medio del planeta Tierra. En medio, ahí en el mapa está exactamente en medio. Bueno, todo tiene revelación porque ahí empezó el primer pueblo de Dios. Pero de igual manera el oriente representa el otro pueblo, que no éramos pueblo, pero que vino la piedra angular, Cristo Jesús, y que vino también a unirnos a los que no éramos pueblo, que veníamos del oriente, veníamos de otras tierras, nos vino a unir como la piedra angular para que fuésemos un solo pueblo, el de Adán. ¿Y dónde sembró hoy Cristo Jesús y Dios el huerto? No en Jerusalén, no en Israel, ahí se empezó la obra. Pero ¿qué dijo? Vayan a todo el mundo. Ahí está el campo. Eso representa el oriente con simbolismos. Al que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu Santo, y no inventamos, hermano, porque vienen muchas citas bíblicas para profundizar los simbolismos que Dios utiliza. Ahora, y puso allí al hombre que había formado. Así también Cristo Jesús, cuando vino y trabajó Dios por medio de Cristo Jesús, y una vez que formó a los primeros discípulos y Cristo Jesús murió y resucitó, ¿en dónde los puso? En el huerto. Vino la lluvia, vino, acuérdense de la parábola del sembrador, vino el trabajo, nos regresó la obra. Esta obra que vamos a ver que perdió Adán y Eva, no la regresó a nosotros. Ahora, fíjense bien. Y Jehová Dios, dice en el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí nos vamos a tardar un poquito porque voy a profundizar todos los simbolismos, concordando siempre con la bendita palabra para poder tener entendimiento. Ahora, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. Hizo nacer de la tierra, muy diferente a lo primero que vimos en Génesis 1, que dijo, haya árboles, haya toda hierba verde que dé semilla. Totalmente diferente también. Aquí no estamos hablando de árboles físicos. Aquí ya en el Edén estamos hablando proféticamente de que Cristo Jesús vino como sembrador aquí al planeta Tierra, vino a sembrar. Recuerde la parábola del sembrador, ¿verdad? Y mucha semilla cayó al lado del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otra semilla cayó en tierra poca profunda. Murió, pero habían pedregales abajo y las raíces no pudieron porque las piedras estaban abajo y el sol las secó. Otra parte cayó en tierra buena, pero estaban los espinos al lado y crecieron juntos y los espinos ahogaron. Y otra parte de la semilla cayó en buena tierra y unos dieron al 30, otros al 60 y otros al 100. ¿Qué es esto de la semilla? Que los que dieron al 30, al 60, al 100 fueron aquellos que se les llevó el evangelio por primera vez, recibieron la semilla en el bautizo, murieron y empezaron una vida nueva, cuidados por agricultores, que hoy representa una iglesia verdadera, que riegan y cuidan, como dicen Corintios. Así lo dijo Pablo y puso un ejemplo, ¿verdad? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Nosotros únicamente somos siervos. Uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, hay muchísimas citas bíblicas para fortalecer lo que Dios nos deja plasmado y proféticamente lo que nos regresó y lo que perdió el ser humano. Y yo siempre he dicho, meditemos, bendito hermano y bendita hermana. La primera creación de Dios la hizo allá en el cielo, todos los ángeles. Y todo lo que Dios hizo, bíblicamente lo hizo con un propósito.
Lo hizo para un servicio. Lo hizo para que le sirviéramos. Todo. Aquí el ser humano que está haciendo, lo está haciendo para una obra. Eso muchos lo desconocen, ¿verdad? Yo de hecho lo desconocía. Porque yo, cuando estaba ajeno al pacto, ajeno al verdadero Dios, pues yo hacía mi vida y servía ajenamente a un trabajo egocéntrico. No sabía para qué había sido creado. No sabía yo para qué Dios me había dado vida. Obviamente, desde que entró el pecado, el vaso se rompió. Cuando Cristo Jesús me llamó, en su amor, me dieron una forma como se la dio a Adán y a Eva. Adán. Y una vez que me dio una forma, entonces me puso en el Edén, como lo vamos a ver. Me dio la obra, me dio el campo como los discípulos. Ahora, fíjense bien. Y Jehová hizo nacer. Aquí es muy importante, hizo nacer. Le voy a recordar una cita bíblica que viene en San Juan capítulo 3, cuando Cristo Jesús hablaba con un sumo sacerdote llamado Nicodemo, que lo fue a ver de noche y que le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos, o no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ahora bien, San Juan capítulo 4 dice: mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, entra el pecado al mundo, nos convertimos en carne, y Cristo Jesús dijo que teníamos que nacer no del vientre de nuestra madre, sino por fe, y teníamos que nacer espiritualmente hablando. Ahora, ¿quién es el que me hizo nacer? ¿Quién es el que me resucitó cuando estaba muerto mi espíritu? Cuando estaba yo en la carne. ¿Quién es el que me hizo nacer y por medio de qué me hizo nacer? Me hizo nacer Dios por medio del Evangelio, por medio de la fe y por medio del pacto del bautizo, porque es la primera resurrección en el verdadero bautizo. Entonces, cuando alguien se bautiza conforme a la verdad, conforme al verdadero Evangelio, y lo hace con fe, pues en ese momento Jesús dijo: yo soy la resurrección. En ese momento me está resucitando para poder entrar a un camino espiritual, porque es imposible que yo pueda entrar a este camino espiritual estando en carne. Es imposible que yo pueda entender esta bendita palabra estando en carne. Se necesita haber creído, haber muerto al mundo, haber crucificado la carne y por fe haber resucitado por el poder de Dios espiritualmente. Ahora, nacemos como niños. ¿Qué dice la bendita palabra a los que van creyendo en el Evangelio? ¿Cuál es el consejo de Dios en las epístolas, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento para los recién nacidos? ¿Qué dice en Pedro? Como niños recién nacidos, la leche no adulterada. Recuerde, ¿qué dijo Cristo Jesús de los niños cuando puso el ejemplo y tomó un niño o dos niños y les dijo a todos: de cierto les digo que el que no se convierta como uno de estos niños no puede entrar al reino de los cielos? Estaba hablando del bautizo. Entonces, en el Evangelio verdadero, a mí Dios me habló a los 42 años de edad, me dijo que estaba muerto y me dijo que yo tenía que morir para nacer y para empezar a ser un bebé espiritual, un niño espiritual, y que fuera obediente, y Él me iba a cuidar junto con Cristo Jesús y junto con algún varón o varones que estuvieran entregados en la verdad para regarme, para cuidarme, y que Dios me iba a hacer crecer. Porque en San Mateo dice muy claramente, ¿verdad?, que por más que me afane, por más que me preocupe, yo no puedo añadir nada a mi estatura. También dice la palabra que el crecimiento lo da Dios, pero hablando del crecimiento espiritual. Por eso dice: Dios hizo nacer dentro del Edén, dentro de este plano espiritual, dentro de este camino que Cristo Jesús vino.
de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Mucha atención en esto, bendito hermano. Todo árbol delicioso a la vista. Ahora, le voy a decir, para poder nosotros discernir y para poder ver a un verdadero representante, se necesita estar sin pecado. Se necesita no ser pecador, porque el pecado me hace ciego. Yo le digo, Cristo Jesús fue un árbol delicioso. Fue el pan de vida, fue un sustento que todos los que lo siguieron, y hasta la fecha, Cristo Jesús nos sigue sustentando. Es el árbol de la vida. Pero, ¿cuántos no lo pudieron ver? ¿Y qué les decía Cristo Jesús a ellos? Ciegos. Ustedes son ciegos. ¿Cuántos dijeron que tenía demonio? ¿Y por qué? ¿Quiénes son los que no lo pudieron ver? ¿Quiénes son los que no lo reconocieron como el Hijo de Dios, como un árbol de vida? Los pecadores. Igual, también. Bendito hermano y venta. Hoy quedan en este 2024 pocos, pero muy pocos árboles verdaderos, deliciosos, que poca gente puede ver. Yo aquí me doy cuenta, mire, voy para 3 años subiendo la verdad, subiendo la bendita palabra. ¿Y sabe qué? Con los árboles de cizaña, con los que dan un fruto maligno, tienen de visitas en un día, en un día, que 2K, que 3K, que 20K, y son prédicas de 5 o 10 minutos de puro chisme y de puras cosas que ponen hasta en la portada para que les llame la atención. Y Dios me dijo, y tenga cuidado, y viene esto, y mire la iglesia de Satanás, que no usan vestido, y ahí, olvídese, pero en la verdad, ¿sabe cuántas visitas hay en la verdad? ¿Sabe cuántos seguidores tuvo Cristo? Seguidores, no gente que iba a buscarlo para que se les hiciera un milagro, porque de esas fueron miles, pero seguidores, pocos. Porque cuando Cristo Jesús se le acercaban para sanar, para resucitar, para hacer milagros, y luego decía cuál era el precio, que el que comiera de su carne, que el que no viviera de su sangre, no podía seguirlo, que el que no tomara su cruz, decían, tú eres esta palabra, el demonio tiene, ¿cómo quiere? Y se molestaban, y muchos, dice la palabra, muchos de sus discípulos regresaron para atrás. Así dice, no de los 12, porque Jesús no nada más tuvo 12 discípulos, tuvo muchos. La palabra discípulo significa alumno. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, ¿quién puede ver hoy un verdadero árbol delicioso, sembrado por Dios y no por el hombre? Porque la mayoría de los que hoy se autodicen cristianos son puestos por el hombre y no por Dios. Porque alguien que Dios formó y Dios lo hizo nacer de la tierra y lo hizo crecer, da un fruto de vida que viene en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo. Igual, ese fruto viene en 1 Corintios capítulo 13, hablando de la esencia de Dios y del amor. Pero ¿cuántos pueden ver? ¿Y sabe por qué no lo pueden ver? Porque no tienen vista. Porque dice que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, a los que tienen entendimiento, porque bíblicamente la vista espiritual, según la bendita palabra en Efesios, por ejemplo, dice que la vista espiritual es el entendimiento y el discernimiento del verdadero camino a Dios. Pero para poder tener vista, hay que creer, hay que ser íntegros. Bueno, entonces fíjense bien, a la vista. Y bueno, para comer. Porque, ¿qué le dijo Cristo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta, ve a dar de comer. Apacienta a mi rebaño. Pedro, ¿era un árbol? Pedro, ¿lo hizo nacer Dios de la tierra? ¿Le dio el Edén? Sí, ahí está. Apacienta a mi rebaño. ¿Se acuerda de la multiplicación que hizo Cristo Jesús en 2 ocasiones? Una a 4,000 y otra a 5,000. ¿Recuerda en las 2 que les repartió las canastas a sus discípulos y les llenó las canastas de peces y pan? Y les dijo, vayan a dar de comer ustedes. Ahí
está el árbol. Ahí está el árbol bueno para comer. Porque primeramente Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Todo el que a mí viene y me come tendrá vida. Recuerde que en San Mateo, los que han dado un seguimiento, vimos el partimiento del pan. ¿Y qué significa el partimiento del pan? Y la copa que Cristo Jesús tomó. Los que no lo han visto, ahí está San Mateo. Apenas hace unos días lo acabamos de terminar todo el Evangelio de San Mateo. Ahí está. Entonces, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que el árbol delicioso a la vista son hoy los representantes de la iglesia. Y ahí también nos pone Dios a los que nos ha formado en un cuerpo de Cristo Jesús. Fíjense bien. Y bueno para comer. También puso ahí en el Edén el árbol de la vida en medio del huerto. Mire, a Cristo Jesús bíblicamente Dios le da el nombre de mediador. Y mediador significa en medio. ¿Por qué mediador? ¿Por qué a Cristo Jesús se le llama el mediador? El que está en medio. Bueno, Dios como creador de los cielos y de la tierra. Y después Dios que creó al primogénito de toda la creación, su Hijo Jesús y los ángeles. Y luego los seres humanos. 3. Dios, los ángeles y Cristo y nosotros. 3. Y no hablo de la Trinidad porque no es la Trinidad. Ahora, 3. Ahora bien, cuando el hombre pecó, Dios utilizó un mediador, un medio para dar un mensaje, llamado Cristo Jesús. Ahora, este árbol, Dios lo plantó en medio del huerto, que es el Evangelio, que es ir a todo el mundo, porque Cristo Jesús vive. Porque Cristo Jesús es mi pastor, porque Cristo Jesús es el sumo sacerdote, porque Cristo Jesús es apóstol, maestro, profeta, evangelista. Cristo Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es mi sustento. Y si Cristo Jesús no estuviera en medio de mi vida, en medio de este campo, en medio de esta obra, no sería nada. Ahora ya estamos viendo todos los simbolismos proféticos. Recuerda que estamos viendo profecía. El árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo, que también aparece en Apocalipsis. Porque también en Apocalipsis, cuando Dios nos da el mensaje a las 7 iglesias, nos habla que el que venzca tendrá derecho al árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a repetir los simbolismos. ¿Por qué árbol? Porque pues un árbol tiene raíces, un árbol vive de la lluvia, un árbol es cuidado en un Edén, un árbol en los negocios, que alguien que compró una hectárea debe de dar un fruto, ¿verdad? Recuerde, por ejemplo, la parábola de la higuera, para poder concordar. ¿Qué pasó cuando Cristo Jesús tenía hambre y vio una higuera? Se acercó para comer y cuando vio que no había higos, la tocó y la maldijo. ¿Cuál es la enseñanza ahí de la higuera? Que todo árbol que no da buen fruto, que el Padre lo plantó en su huerto y no da fruto, lo va a quemar, lo va a quitar. Es como si yo compro, por ejemplo, no sé, 10,000 o 20,000 hectáreas aguacateras, ¿verdad? Para recibir dinero y trabajé por años y hay dentro del huerto, no sé, 1,000 árboles que ya tienen 5 o 6 años o 10 años que no me dan fruto. Y ya los desparasité, ya los aboné, y no me dan fruto. ¿Qué voy a hacer? Pues los voy a quitar porque me están quitando tierra, me están quitando un lugar y voy a plantar otro. Así también, bendito hermano y bendita hermana, es la enseñanza con Dios, con las parábolas, con los ejemplos. ¿Sí? Entonces, el árbol de la vida es Cristo Jesús, en medio del huerto. Por eso, todo lo que se pide debe de ser en el nombre de Cristo Jesús, porque es el mediador que Dios dio. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mucho ojo con esto. Aquí vamos a profundizar algo muy importante. El árbol de la ciencia del bien y el mal. Si usted se fija, aquí aparece por primera vez la palabra mal. En Génesis apareció la palabra desorden.
Génesis 1, cuando el mundo estaba desordenado. Aquí aparece por primera vez la palabra mal. Y quiero decirle para que medite, ¿qué es este árbol? Que muchos no saben. Bueno, Dios no trajo nada malo. Dios, todo lo que hizo fue bueno. Dios es un ser perfecto y no es un ser, es un omnipotente, omnipresente, poderoso, perfecto, que no puede traer ningún mal a los seres humanos. Pero voy a profundizar esto para poder entender esta bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra nos enseña que Dios, como creador, antes de que hiciera los seres humanos, Dios hizo una creación llamada ángeles, dividida en 4 géneros: arcángel, querubín, serafín y ángel. Así como también aquí hay apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. 4 géneros. El arcángel, como aquí el apóstol, pues es no el mayor, pero sí el que tiene más sabiduría. Después le sigue el serafín y el querubín y luego los ángeles. Ahora, la bendita palabra nos enseña que la creación empezó allá arriba, no aquí abajo. ¿Cuántos millones de años antes de que Dios hiciera el planeta Tierra y al primer ser humano? No lo sé. Hablando de Adán y Eva y también de las generaciones pasadas que ya vimos en la bendita palabra. No lo sé. Pero lo que sí sé, por la bendita palabra, es que allá arriba, antes de que hubieran seres humanos aquí en el planeta Tierra, uno de los ángeles poderosos, un querubín, que fue formado para la gloria de Dios, para estar en el huerto de Dios, para estar encargado de toda la alabanza para Dios, porque allá también se le alaba, se le canta a Dios, ¿sí? Y se paseaba en el huerto de Edén, en el huerto de allá arriba, porque arriba también hay un huerto, según Isaías 14, Ezequiel 28, en huerto de Edén se paseaba como piedra de fuego. Bueno, este ser que Dios hizo, lo hizo con libre albedrío, igual que a nosotros, con una conciencia. Solamente hay 2 creaciones, benditos hermanos y hermanas, que tenemos libre albedrío, los ángeles y los seres humanos, para escoger entre el bien y el mal. Ahora, allá arriba no había mal, todo era bueno, no había diablo, no había Satanás, que quiero decirle que la palabra diablo y Satanás significa adversario, Esa es la palabra verdadera del griego o del hebreo al castellano. Adversario. Diablo y Satanás, uno en término griego, otro en término hebreo. Pero los dos significan adversario. Ahora, allá arriba no había diablo. Entonces, ¿cómo empezó el pecado? Recuerda que pecado es tener una ley, tener un rey, un gobernante, alguien superior y tener una ley que debemos de cumplir. Y pecado se le llama al conocimiento de un mandamiento o de una ley que yo tenga que ejercer a una potestad superior y que yo transgreda esa ley haciendo lo contrario. Eso se le llama pecado, a la transgresión de la ley. ¿Hay pecado de ignorancia? Como el que yo tuve antes de ser cristiano, porque no tenía esta ley, no tenía conocimiento. Ese pecado de ignorancia Dios me lo perdonó. Pero hay pecado que como pueblo de Dios se nos ha dado una ley, se nos ha dado poder para cumplirla, y conociendo yo la ley y hacer lo contrario a la ley, se le llama pecado o ser transgresor de la ley, impío. Y el pecado paga un salario y es la muerte. Ahora bien, ¿quién tentó o qué mal había allá arriba para que este querubín pecara y cuál fue su pecado? Bueno, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que siempre, si existe un Dios, si existe un ser poderoso, que lo existe, y existimos una creación,
siempre va a haber una tentación de querer codiciar, estar en un trono y ser como Dios. Que me sirvan, ser poderoso, mandar un trono. Porque todo, absolutamente todo lo que Dios creó, lo creó para servir. Todos, hasta Cristo Jesús, es servidor de Dios. Los ángeles, todo, el sol, la luna. El único que no es sirviente es Dios. El creador, el inmortal, el que no tiene ni principio ni fin, el que nos hizo y para eso nos hizo. Y gloria a Dios. Ahora bien, me voy a ir adelantando un poquito para ir penetrando en esta sabiduría que a los mansos y a los humildes les va a revelar y les va a quitar la venda de muchas congregaciones falsas y del veneno que hay ahí. Entonces, ya había en un libre albedrío algo que pudiera desear alguien que transcendía la ley. Porque también aquí en la bendita palabra nos dice que no usurpemos el lugar de Dios, que no nos enaltezcamos con esta sabiduría, porque esta sabiduría es muy peligrosa. De hecho, Pablo, por ejemplo, que fue un instrumento de Dios con mucha sabiduría, se le dio un aguijón, un mensajero de Satanás, para que no se enalteciere, para que no tuviera tomar el lugar de Dios. Porque imagínense un hombre que hace milagros, que lleva palabras, pues lo querían hacer como Dios. Como también vemos en el libro de los Hechos, como alguna ocasión que llegaron estos a hacer milagros, los querían hacer dioses. Y dijeron, Dios es con nosotros. Y yo le digo que es un fruto muy codicioso el poder, el ser aplaudido, el tener reconocimientos, el que la gente me llegue y me diga, soy su tapete, límpiese en mí, ¿en qué le sirvo? Porque vamos a ir viendo que ese veneno está en el ser humano. No me voy a adelantar hasta que llegue ese versículo bíblico. ¿Cómo es que entró el altivez, la soberbia en el ser humano? El racismo, el verse unos superiores y otros menores. ¿Cómo entró todo eso? ¿De dónde vino? Pues solo vamos a profundizar, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando este ser codició el ser como Dios y ingenuamente quiso el poder y la adoración, convenció a la tercera parte de los ángeles que lo adoraran. Como hoy también hay muchos apóstoles que no adoran a Dios, pero sí adoran al apóstol, como la luz del mundo. Y muchos otros, muchos otros. Bien, entonces, se trajo a la tercera parte de los ángeles. Cuando con el conocimiento de Dios, codició y deseó, sin que hubiera alguien que le dijera, porque ese es el libre albedrío. Estoy hablando del libre albedrío que nos dio. Codició el poder y la fama. Entonces el Todopoderoso lo excluyó a él y a la tercera parte que lo adoró. Y el pecado pago serio es la muerte. ¿Qué es la muerte? Que Dios me aleje de su presencia. Y así dice la palabra, que como un rayo arrojó Dios a este ser con sus ángeles de su presencia. Y todo el que está separado de Dios está muerto. El que no tiene su presencia. Ahora bien, quiero adelantarme para poder profundizar lo que vamos a ver más adelante sobre la serpiente. Por eso es muy importante que usted vaya dando un seguimiento. Para poder entender la verdadera doctrina que está muy torcida y que hoy parece que fumaron marihuana, comieron peyote, porque sacan cada cosa sobre este tema tan importante que nos sirve a nosotros para tener temor y para conocer la verdad. Los ángeles, bendito hermano y bendita hermana, y toda creación de Dios que tiene libre albedrío, se nos ha dado una casa donde nuestro espíritu vive. En este caso nosotros, mi cuerpo humano,
mi carne, mi sangre, no es lo que va a heredar allá arriba. Es una casa habitación para que mi espíritu esté viviendo en un lugar de donde no soy. Porque yo soy de allá arriba, no soy de aquí abajo. Pero aquí abajo se me dio un traje de astronauta para estar aquí en el planeta Tierra mientras soy probado. No soy de aquí. Y el espíritu que está dentro de mí tiene esta casa. En la Biblia se le llama tabernáculo, o casa, o tienda de campaña. Así nos habla Dios. Cuando esta casa se deshiciere, tenemos un edificio, no hecho por manos humanas. Esto quiere decir que los que venzcan, los que verdaderamente hayan terminado la carrera, tenemos un cuerpo celestial, un cuerpo que Dios nos va a dar, ya no de sangre y carne, sino semejante al de Cristo Jesús. Ahora, los ángeles que fueron creados antes que nosotros y fueron creados allá en el cielo y fueron formados y no tuvieron un crecimiento como nosotros y un discipulado, sino que el Todopoderoso, en el momento que fueron creados, en ese momento los hizo ya seres poderosos. Desde que Dios los creó, no tuvieron que tener un discipulado. Y Dios es poderoso, hermano. Yo no dudo de su palabra. Por eso, los ángeles no tuvieron que tener un proceso. Por eso los ángeles están allá arriba. Bueno, pero no voy a profundizar. Cuando usted quiera una enseñanza más profunda sobre todo esto, ahí están los contactos. Simplemente estoy resumiendo. Ahora, estos seres también se les hizo con una casa eterna que no envejece. Con un cuerpo, donde en ese cuerpo dentro de ellos está el espíritu o el verdadero ser de cada ángel. Porque cada ángel es un ser espiritual que Dios hizo y que les dio vida y que les dio un cuerpo a cada uno. Bien, ahora, el castigo más atroz que a mí me aterra en la bendita palabra de Dios es que si yo no voy a ir a la vida eterna, Dios no me va a dar una casa habitación. En el lago de fuego, Dios me va a mandar encueradito, desnudo, porque un cuerpo o una casa representa un reposo para nuestro ser, como un vagabundo que vive en la calle, que está expuesto a los perros, a los lobos, a las ratas, a las cucarachas, a las lluvias, al frío. A todo está expuesto en la calle, no encuentra un reposo. Una persona de calle no encuentra un reposo. Pero una persona que pudo adquirir una casa, tiene un reposo dentro de la casa. Así también le pongo el ejemplo para poder profundizar lo que representa un cuerpo. Ahora, estos seres fueron arrojados sin su cuerpo. Sin su cuerpo. Dios les quitó el cuerpo eterno que tenían. Se los quitó. Y fueron arrojados espiritualmente, ¿a dónde? En el planeta Tierra. Y ahí vamos a penetrar por qué en el planeta Tierra. Porque estamos hablando del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y tengo que profundizar bien para poder explicar. Siendo tan infinito el universo y tan grande que mentalmente no alcanzo a comprender sus dimensiones, yo alguna ocasión le preguntaba a Dios, ¿por qué lo arrojaste acá, Señor? Siendo tan grande el universo. Y también teniendo el conocimiento que tu palabra, que hay un lugar que se llama Lago de Fuego, que no está ni en el planeta Tierra, que está en las profundidades del universo. ¿Por qué no lo mandaste allá, Señor? ¿Por qué lo tenías que haber mandado aquí? Como el árbol de la ciencia del bien y el mal, que ahorita vamos a ver lo que es. ¿Por qué aquí, Señor? Ah, muy bien. La bendita palabra nos enseña, hermano y hermana, que todo lo que Dios va a crear aquí en el planeta Tierra para probarnos. Porque la palabra de Dios dice que nos va a probar siempre. En Santiago, en todas partes, nos habla de una prueba de fidelidad. Y voy a tratar de ser explícito con parábolas, con ejemplos para que pueda entender. Tengo 22 años, soy un hombre multimillonario.
Y me enamoro de una chica y la chica se enamora de mí. Pero yo no estoy seguro si se enamoró por mi dinero y por mis empresas. Y ya tengo 3 años con ella. Y me es fiel y me dice que me quiere. Yo la voy a probar y voy con mi multidinero. Voy a preparar y voy a pagar a mucha gente para que parezca que me fui a quiebra, para que vengan abogados a cobrarme, para que me decomisen todo. Todo va a ser un show, para que me decomisen todo y para declararme en quiebra. Y todo eso voy a permitir que lo vea mi novia antes de casarme. Y cuando haga todo este show, también voy a contratar gente, muchachos guapos, con buen cuerpo. Les voy a dar Ferraris, Lamborghinis, residencias y dinero para que seduzcan a mi novia a que se vayan con ella o se casen con ella. Y les haga creer a estos chicos que están enamorados de ella. Entonces, cuando mi novia vea que yo estoy en la quiebra, que ya me quedé sin nada, que tengo deudas, que me están cobrando, que hay abogados, que me están amenazando de ir a la cárcel, ahí me voy a dar cuenta. Y que por detrás, cuando no esté yo, vengan los muchachones a querérsela llevar. Y si ella en todo momento no me niega y dice, no, yo estoy comprometida y no me importa, a mí no me importaba su dinero, sino su corazón. A mí no me importaba su fama, sino su corazón. Y tú, tengo novios, mira mi anillo de compromiso, estoy comprometida, no me molestes. Entonces, cuando yo vea por esa prueba, voy a estar seguro que me ama. De igual manera, Dios nos va a probar. Y para eso necesita alguien que vaya en contra y me incite y me seduzca con riquezas, con deseos de la carne, a traicionar el pacto de obediencia que yo tengo con Cristo Jesús, que es, o que como discípulo mi mirada era que fuera mi esposo. Porque recibí las arras del Espíritu Santo, que es un compromiso para casarme con Cristo y para poder llegar a tener una forma y un crecimiento para ser su esposa. Pero antes de eso, me va a probar. Ahora, para eso fue arrojado aquí al planeta Tierra, para probar nuestra fidelidad. Porque ¿de qué otra manera podría Dios probar? ¿O de qué otra manera podría yo probar a esta jovencita si realmente me ama y me quiere? ¿De qué otra manera? ¿Cuántos ricos han sido engañados por mujeres que engañan y que actúan? Y aquí simplemente yo tengo un vecino, y así que una jovencita y nada más le quitaron su dinero y pues son astutas. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta? Entonces necesito yo probar. Entonces, así, para eso, Dios arrojó a este querubín aquí al planeta Tierra. Y muchos dicen, qué hermoso hubiera sido si no entre el pecado. Muchos dicen que el Edén, un paraíso, que el Edén es algo paradisíaco. No, hermano, no. El Edén sí es algo muy hermoso, nos lo regresó Cristo, es la obra. Es el evangelio, es ir a todo el mundo. ¿Sí? Ahora, fíjese bien. ¿Por qué permitió Dios un árbol del mal y del bien? Del mal y del bien. ¿Y qué significa el árbol de la ciencia del bien y el mal? Porque ya vimos el árbol de la vida. Este árbol va a representar nada más ni nada menos que la sabiduría del diablo. El árbol de la vida la representa Cristo. Dos señores. El mal y el bien. Siempre en la Biblia. No hay para más, no hay para más. Dios y el diablo. El bien o el mal. La puerta estrecha, la puerta ancha. Dos árboles. El árbol de la vida en medio del Edén
y el árbol de la ciencia del bien y el mal, que el árbol representa una sabiduría y un sacerdocio. Recuerden, Satanás se disfraza como ángel de luz. Recuerde que el árbol malo no puede dar buenos frutos y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Que el árbol se conoce. Ahora, ¿por qué el árbol de la ciencia del bien y el mal? Bueno, vamos a empezar a meditar en esto. Voy a poner de ejemplo al mundo y a las naciones del mundo. Hay algunas naciones que ya hicieron válido el aborto. Hay otras naciones que están en contra del aborto. Hay unas naciones que están en contra de los homosexuales. Hay otras naciones que ya legalizaron a las lesbianas y a los homosexuales para que se casen y adopten hijos. Hay otras naciones que les aparece bien la marihuana, hay otras naciones que no, la legalizan. Ahí está. A unos les parece bien, a otros les parece mal. Igualmente, en las iglesias que se autodominan cristianas. A mí me parece mal que canten rock and roll en una. A mí me parece bien que se canten himnos en otra. A mí me parece mal que utilicen pantalones. A mí me parece bien que utilicen faldas. Y de igual manera, todo el mundo, en toda institución, está el árbol de la ciencia del bien y el mal, que es la sabiduría del diablo. Porque nosotros tenemos un solo lenguaje. Nosotros tenemos una sola voz. Nosotros tenemos un solo alimento a los que tenemos la cabeza de Cristo. Y nos aparta de una ciencia y nos aparta de una sabiduría que no es esta. Entonces, en el mundo, yo recuerdo que cuando nací, mis vecinos tenían una manera de educar a sus hijos, mi padre tenía otra manera de educar, y así cada vecino, lo que mi padre hacía con otros le parecía mal en algunas cosas, lo que hacían mis vecinos con sus hijos a mi padre le parecía mal en algunas cosas, y cada quien tenía su manera de instruir, de educar. Ahí está. A mí es bueno, para mí es malo. Yo le pregunto, por ejemplo, a usted. ¿A usted le parece bueno que haya homosexuales en el mundo? ¿O le parece malo? Algunos dirán, a mí me parece bueno. Otros, a mí me parece malo. Bueno, ahí está el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuándo se nos quita la cabeza? ¿Cuándo se nos quita el razonamiento? ¿Cuándo se nos quita la verdad? ¿Cuándo se nos quita esta bendita palabra, que es de Dios, y esta sabiduría? Recuerde, dos sabidurías, bíblicamente, la del mundo y la de Cristo. Pero en Corintios dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ya que en la sabiduría de Dios no quisieron creer en la locura de la cruz, Dios agradó dejar enloquecidos en esa sabiduría de Satanás y engañados a los soberbios, a los altivos. Entonces, ya le expliqué cuál es el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué? ¿A cuántos ha arrebatado aquí Satanás? Cuando Cristo Jesús les habló de una cruz, les habló de un pacto y de una rectitud, ¿cuántas veces no utilizó Satanás a instrumentos que dijeran, no, Dios es amor, no es cierto, Él vino por pecadores, esos son legalistas, no te creas, Dios te ama, sí puedes hacer esto. Ay, ¿no es malo? No es malo. Ahí está el árbol de la ciencia del bien, pero lo hago y me viene el mal. Y me viene el mal. Y me viene el mal. Aparentemente, recuerde, Satanás engaña. Primera de Juan 5 dice que Satanás engaña al mundo entero. ¿Cómo te engaña? Diciéndote que es bueno, que un trabajo en el mundo no es malo, que tener un hijo con una profesión no es malo. Pero tú comes, haces, le crees y te conviertes en malo. Bueno, entonces, ¿para qué lo permite Dios? ¿Y quién se va a presentar en ese árbol? Porque vamos a ver que se va a presentar una serpiente que representa a Satanás. Por esto no me voy a adelantar. Ya cuando nos toque voy a explicar bien por qué una serpiente y todo.
Entonces, quiero que quede claro si entendió bien lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal y por qué Dios lo permitió en un paraíso, en un Edén. De igual manera le adelanto, yo tengo un ministerio, tengo un Edén, tengo árboles donde debo de comer, árbol delicioso buena vista, porque Dios me ha dado el discernimiento, me ha dado la vista para poder ver qué árbol es bueno y qué árbol es malo, pero tengo prohibido también aquí, en este camino, está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Está Satanás en todo momento. En la obra siempre está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Siempre Dios lo permite. Que me está incitando. Y me está incitando. Pero tengo prohibido, prohibidísimo, como vamos a ver, comer. Y vamos a ver qué es comer también. Ahora, el árbol de la vida de en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, del bien y del mal. Ahora, bien y mal, ya le dije. Y salía del Edén un río para regar el huerto. De allí se repartía en 4 brazos. Salía un río. Hermano y hermana, ¿será historia? ¿Qué revelación tendrá? Porque todo tiene revelación. ¿Qué representa un río que riega? Porque habla de regar. Fíjense bien, ponga atención, ¿verdad? Un río para regar el huerto. Para regar el huerto. ¿Sabe qué está profetizando, bendito hermano y bendita hermana? Antes de que viniera Cristo no había río, había sequía, nos asolaba el adversario, no había lluvia, no había vida, no habían árboles, éramos un desierto, estábamos asolados, estábamos en Egipto. Ahora, vino Cristo Jesús y a la iglesia la hizo un río, porque nos dijo, ve a apacentar a mi rebaño y bienaventurado el que tiene hambre y sed, y sed, y sed, y sed de justicia. Y de igual manera, que acuérdense lo que dice en Corintio, ¿qué dijo Pablo? Uno es el que siembra y otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, nosotros podemos regar, porque tenemos el Espíritu Santo para que una semillita que acaba de morir y acaba de nacer, la reguemos. ¿Cómo la riego? Se le exhorta, se le da el conocimiento y luego se le exhorta a que haga la palabra de Dios. Y cuando esa ovejita empieza a practicar los mandamientos de Dios, va creciendo. Viene lluvia, viene la presencia de Dios para ir creciendo. Entonces, Cristo Jesús vino, nos regresó el huerto primeramente a los que lo siguieron. Y una vez que Cristo Jesús vino a plantar, vino a regar, vino a cuidar, y una vez que en 3 años y medio vio que Pedro, que Juan, que ya estaban crecidos, que ya tenían una forma, entonces Él les dijo, yo me voy. Ahora, vayan al norte, al sur, al oriente y al poniente, que estos 4 brazos de río representan el Evangelio al desierto, a Egipto, donde no había llegado agua. Maravilloso, maravilloso. Porque a partir de que los primeros representantes que se les dio agua y se les dio semilla y se les llenó de toda bendición, fueron a bautizar, fueron a predicar, fueron a enseñar, entonces hubo vida en el mundo. Claro, estamos en la apostasía, en los últimos tiempos, pero hubo vida, hubo quien regara, hubo quien llevara. ¿Y de dónde salió ese río? ¿De dónde salieron esos ríos? De la iglesia, porque Dios representa el agua y su iglesia representa el agua para el sediento. Entonces todo esto es profético, ahí está. Y salía del Edén, porque hoy el Edén es el campo que Cristo Jesús nos trajo. El Edén es todo árbol, de llevar el Evangelio, de llevar y ir a regar, porque aquí habla de regar. Entonces, para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Primero, para regar el huerto. Porque el huerto somos nosotros. Necesitamos el agua. Que el agua es la palabra y hacerla. Vuelvo a repetir,
bienaventurado el que tiene hambre y sed, y sed, y sed de justicia. ¿Qué dijo Cristo Jesús a la samaritana cuando sacaba del pozo un vaso de agua? Mujer, dame de beber. Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana un vaso de agua? Mujer, si supieras quién te está pidiendo el vaso de agua, tú me pedirías a mí del agua que yo doy. Porque del agua que yo doy, salta para vida y salta para vida eterna. Y el que bebe de mi agua nunca volverá a tener sed. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana? San Juan capítulo 4. Entonces, hay muchas citas bíblicas donde nos habla de los simbolismos del agua. Ahora, de igual manera, nosotros los siervos, la iglesia, a los que tenemos una forma, se nos llenó la canasta de peces, de pan y de agua, para irle a dar al sediento. ¿Se acuerda cuando vimos en San Mateo una parábola del juicio final? Cuando Cristo Jesús tenga a los cabritos a la izquierda y a las ovejitas a la derecha, uno de los juicios que les dice es: porque cuanto me viste sediento y no me llevaste un vaso de agua. Otras muchas enseñanzas, pero estoy diciendo del agua. Ahora, aquí está, bendito hermano, un río para regar el huerto. Porque yo como árbol, sembrado en el huerto, necesito todos los días del agua. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu ser. Y ahí está, su presencia, el agua, bendito hermano. Y el agua me riega como árbol, porque yo como árbol necesito la presencia de Dios y también del Edén. De una iglesia tiene que salir el evangelio, tiene que salir a regar, tenemos que salir a enseñar la bendita palabra de Dios. Bueno, de allí se regaba. Ahora, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Bendito hermano y bendita hermana, pues bueno, se me ha ido la hora porque pues sí, necesito explicar yo bien estos versículos, por qué oro, por qué ahí hay oro, etcétera, ¿no? Los simbolismos que hay. Si Dios me lo permite, pues mañana continuaremos con la enseñanza número 5. Se me ha ido la hora. Yo les mando un abrazo y el beso de Dios con los santos. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.